Yo soy la vid verdadera. Escuela Bíblica. Continuamos con el tema presentación de la Biblia. Vamos a responder a otra pregunta que surge acerca de la Biblia. Esa pregunta dice así: ¿cómo llegó la Biblia a nosotros hoy en día? Y vamos a recordar la vida espiritual del hombre, el cual tenía comunión con Dios porque aún no habían pecado. Adán y Eva solían hablar con Dios cara a cara, pero una vez que ellos pecaron, perdieron esa comunión con Dios. Veamos qué hicieron ellos cuando Dios los visitó. Vamos al libro de Génesis, en el capítulo 3, versículo 8. Dice: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, al aire del día, y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. ¿Qué hicieron? Se escondieron. Esto nos quiere decir que el pecado interrumpió el contacto personal con Dios. Entonces, ¿qué hizo Dios para comunicarse con el ser humano? Vamos a ver lo que dice en el libro del profeta Amós, capítulo 3, versículo 7. Dice: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Entonces, Dios ha revelado todo lo que va a hacer a sus profetas. No nos ha dejado en la oscuridad en cuanto a la vida y su significado. Por medio de sus profetas, que son personas que Él llamó para que hablaran y escribieran en su nombre, nos ha revelado sus respuestas sobre los grandes interrogantes de la vida. Estos profetas dieron los mensajes de Dios en forma oral y escrita mientras vivieron. Más tarde, estos mensajes proféticos fueron reunidos bajo la dirección de Dios en la Biblia. Dios les habló a los profetas en voz alta, a través de ángeles, por medio de visiones y sueños, o simplemente les puso el mensaje en sus mentes. Los profetas dieron estos mensajes de Dios a las personas de su tiempo, pero nos preguntamos, ¿cuán dignos de confianza son estos escritos? La respuesta es mucho, porque los profetas escribieron lo que Dios quería que ellos escribieran. Veamos lo que dice 2 de Pedro capítulo 1, versículos 20 y 21. Dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirado por el Espíritu Santo. Entonces notamos que los escritores de la Biblia no pusieron allí su propia voluntad o deseo. Ellos, con lenguaje humano, todo lo que vieron y escucharon, pero su mensaje vino de Dios a través de su Espíritu. Originalmente ellos escribieron su mensaje en pergaminos. Por su naturaleza, ese pergamino no dura mucho tiempo. Por esta razón, en la actualidad no hay existencia de los originales. Pero a pesar de que no existen hoy en día los originales, Dios prometió preservar su palabra. Veamos lo que dice Mateo 5, versículo 18. Dice: les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra, ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. Ahora también surge otra pregunta. Dice así: ¿las traducciones que tenemos hoy son copias confiables? La respuesta sería sí. Los escribas, que eran los que transcribían la palabra de Dios, ellos hicieron copias con muchísimo cuidado para evitar errores. Ellos, en su afán de conservar el texto exacto, contaban el número de letras y palabras que contenía cada página y libro, indicando cuáles eran las letras centrales. Si una copia no marcaba la misma letra y palabra, destruían la copia defectuosa. Además, los traductores con precisión
escriben las Biblias en muchos idiomas. La gran mayoría de las versiones de las Biblias en castellano han sido traducidas cuidadosamente a partir de los originales. Al examinar hoy todos los manuscritos antiguos, se reveló que existen solo el 0.1% de variantes menores en su contenido. Esto quiere decir que el 99.9% de las copias concuerdan, lo que es una cifra altísima en la que se puede basar nuestra confianza. Los tipos de traducciones más usados son la traducción literal, que es palabra por palabra, son más confiables, pero a veces son más difíciles de entender. Otra traducción es la traducción de la idea, que son muy fáciles de entender y de leer. Y también está la paráfrasis, que es la que comunica la idea en el idioma común de la gente. Las traducciones más confiables de la Biblia en el castellano tenemos la Reina Valera, que existen muchas versiones, igual que la Dios habla hoy, la Lenguaje sencillo, la Nueva Versión Internacional y entre muchas más. Entonces podemos concordar con un experto que dijo: creo que las escrituras en su totalidad son verdaderas. Los manuscritos originales no contenían ni un error y las copias de esos documentos han sido preservadas en forma sobrenatural. Ser dueño de una buena traducción al castellano equivale a ser dueño de las mismas palabras de Dios. También muchas personas tienen otra duda, que es: ¿de qué me sirve leer y conocer el mensaje de la Biblia? Aunque la Biblia parece ser un libro muy antiguo sin tener algo que decir sobre este mundo moderno, no debemos basar nuestras decisiones y opiniones en emociones o en la tradición de lo que las demás personas nos dicen. La Biblia es la única autoridad verdadera. ¿Por qué la debemos leer y conocer? Bueno, como primer punto podemos mencionar que la Biblia nos enseña quién es Dios, lo que Él hace y por qué lo hace. La Biblia es como una biblioteca entera. En ella encontramos 66 libros que nos hablan acerca de cada aspecto de la vida, cuestiones físicas, emocionales, espirituales, lo que necesitamos para vivir plenamente. Leamos en el Salmo 46, versículo 10, dice: quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios. Yo seré exaltado entre las naciones. Yo seré enaltecido en la tierra. Eso es lo que dice el Señor. También veamos en Jeremías capítulo 9, versículo 23 y 24. Dice así: así dice el Señor, que no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni el poderoso de su poder, ni el rico de su riqueza. Si alguien ha de gloriarse, que se gloríe de conocerme y de comprender que yo soy el Señor, que actúo en la tierra con amor, con derecho y justicia, pues es lo que a mí me agrada, afirma el Señor. Otro punto que podemos argumentar por qué leer y conocer la Biblia es que la Biblia nos muestra la manera de conseguir la vida eterna y tener una relación personal con Dios. Dice el Evangelio de San Juan capítulo 5 versículo 24: ciertamente les aseguro que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no será juzgado, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Igualmente allí mismo en el Evangelio de San Juan capítulo 20, versículos 30 y 31 dice así: Jesús hizo muchas otras señales, las cuales no están registradas en este libro, pero éstas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. Entonces es importante consultar la Biblia sobre los temas importantes de esta vida. Y como tercer punto para argumentar a esta pregunta de por qué leer y conocer la Biblia, tenemos que la Biblia nos da la verdad necesaria para tomar decisiones sabias y correctas en la vida diaria, como nos enseña el Salmo 1, que dice así: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corriente de aguas,
que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. En resumen, el capítulo 7 del libro de Mateo, en los versículos 24 al 27, nos dice que los malvados son como paja arrastrada por el viento, porque el Señor cuida el camino de los justos, mas la senda de los malos los lleva a la perdición. Dice así los versículos 24 al 27, dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Verso 26 dice: pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Bueno, en conclusión podemos decir que hay muchos más argumentos científicos, arqueológicos, bíblicos, que nos afirman que la Biblia es la palabra de Dios, que ha sido inspirada por Él mismo, que es el único libro que mantiene una unidad perfecta desde el principio hasta el fin, que es la única que no puede ser destruida, y es el único libro que puede transformar las vidas de las personas. En el siguiente video, para terminar esta primera parte acerca del tema de la presentación de la Biblia, vamos a terminar con los temas: el poder e influencia irresistible de la Biblia y su provisión y ayuda inagotable. Yo soy la vid verdadera. Escuela Bíblica.